Y en este tema que avanza rápido encima. Hablando justo de los últimos de los útiles escolares, perdón. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿La inteligencia artificial es un complemento en la educación? ¿Es una aliada? ¿O termina siendo una amenaza para utilizar al momento de la educación? Horacio Avendaño, magíster en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad de Rosario, licenciado en Comunicación Social, docente también. Horacio, ¿cómo le va? Carla, Gonzalo, el equipo de la 20 lo saluda. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Prontos ya para empezar las clases? Claro, ya falta poco. Falta poquito. Ya falta poco, pero yo contaba esto de que es una herramienta, es un aliado, un complemento, o termina siendo de alguna manera amenaza en la inteligencia artificial para la educación. Bueno, yo tengo mi posición, creo que por supuesto la inteligencia artificial es un fenómeno ni siquiera que se presenta como a futuro, sino que es algo que ya está totalmente instalada y que forma parte de nuestra cotidianeidad. Lo hizo, como bien decía Gonzalo recién, de un modo absolutamente rápido, y eso implica que nosotros tengamos la oportunidad o el desafío de poder pensar en principio para qué podríamos utilizar la inteligencia artificial en educación, y la segunda pregunta es cómo lo deberíamos hacer, porque de ese modo nos va a ayudar no solamente al oyente que recién decía que esperaba que le vaya bien como el año pasado, sino también a las instituciones educativas y al esquema político general, porque ustedes saben que cuanto mayor nivel de educación tenemos, no solamente tenemos igualdad, mayor equidad, sino que también tenemos mayor crecimiento del Producto Bruto Interno. Quiero decir, los países que mayor nivel de educación tienen mayor nivel de productividad. Por lo tanto, tenemos que pensar esto como, bien lo decías vos recién, una herramienta, un aliado, siempre y cuando la planificación pedagógica de la educación tenga claro para qué quiere la inteligencia artificial y cómo quiere usarla. Claro, ¿no? Estaba pensando, Horacio, que según esto de responder la pregunta que yo hacía para compartir con ustedes, debe ser, también depende del contexto. No sé, el docente, bueno, ¿es un aliado clave? ¿Ayuda o permite que la carga administrativa sea menor? El estudiante, a ver, ¿cómo lo tomamos como herramienta en vez de que me resuelva todo? Debe Claro, ser según el contexto, no abusar, ¿no? tampoco de eso, ¿no? De las respuestas de la Exacto. inteligencia artificial. Totalmente. En principio hay un gran acierto en lo que ustedes están planteando. Para los docentes que han iniciado ya su viaje por la inteligencia artificial, te resuelve la vida, vamos a decirlo así, te resuelve muchísimos problemas administrativos. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad de gestión de datos. Entonces, una vez que uno, como docente, está trabajando con la inteligencia artificial, te hace ganar muchísimo tiempo que antes te llevaba a armar determinados esquemas administrativos, sí, y todo ese tema. Entonces, por un lado, para los docentes, desde el punto de vista administrativo, te resuelve la vida. Pero perdón, también, en ese punto, sí, Horacio, ¿qué sería? ¿Qué se podría usar como una, no sé, en tareas que son por ahí más repetitivas para el docente, calificación de exámenes o... Corroborar que una respuesta esté correcta. No sé, o como en qué podría utilizarlo el docente. Totalmente. En las plataformas de aprendizaje, lo que se llama el e-learning, por ejemplo, vos tenés una cantidad de herramientas que hoy te gestiona la inteligencia artificial que te permiten, por ejemplo, y te ayudan, les voy a dar un ejemplo bien concreto, a las evaluaciones. Cuando vos tenés un montón de trabajos que los estudiantes presentan y que en muchos casos, como bien decía Gonzalo, hay citas textuales, copias, plagio, o básicamente que el estudiante no logra demostrar que el proceso de aprendizaje es el óptimo, directamente con una aplicación de inteligencia artificial, el docente, por ejemplo, puede insertar los trabajos que presentan los estudiantes, un PDF para llamarlo en forma normal, y ese trabajo lo puede chequear en 3 segundos si el trabajo tiene ese tipo de anomalías, por ejemplo, o no contiene la explicación sobre las palabras claves o lo que sea. Claro. Tanto en el contenido como en lo administrativo. Vos imaginate,
que un docente que tiene 30, 40 estudiantes en la escuela secundaria, ni hablemos en la uni, que un JTP suele tener hasta 100, 120 estudiantes a cargo, corregir esos trabajos. Imagínate el tiempo que te lleva. Es un tema que hoy por hoy la inteligencia artificial te lo resuelve, no solamente en la evaluación, sino en la propuesta de aprendizaje. Vos tenés un montón de herramientas de pedagogía, cosas que ayudan a que los estudiantes aprendan mejor, que hoy están todas en el marco de una plataforma de aprendizaje, y se los podés poner a los estudiantes para que incluso lo puedan desarrollar en modo offline. Quiero decir, que no solamente los estudiantes puedan aprender y hacer sus ejercicios en el horario en el que están en la escuela o en la uni, sino que lo pueden hacer en cualquier horario, sobre todo porque, como está demostrado, los horarios en los que los estudiantes estudian, por llamarlo así, no son los horarios en los que las instituciones dicen que los estudiantes estudian. Quiero decir, un estudiante que va, pensemos esto bien práctico, un estudiante que va a cuarto año del secundario, ¿ustedes piensan que a las 7:20 de la mañana ese chico puede estar conectado con todas las luces y con todo el deseo de aprender? Sí, no, ese horario no pasa nada ese horario. De hecho, pregúntenle a los profes de las escuelas secundarias que las 3 primeras horas no las quiere agarrar nadie, porque son horarios donde vos tenés que remar a los estudiantes, porque el biorritmo que tienen los estudiantes hace que los estudiantes tengan un desarrollo del aprendizaje mucho más tarde, ¿se entiende? Entonces, todo eso te permite la inteligencia artificial a favor del docente, pero también está a favor de los estudiantes. ¿Saben por qué? Porque la inteligencia artificial te permite analizar en tiempo real el progreso o el rendimiento de un estudiante, identificar qué errores comete en forma recurrente y generarle ejercicios específicos para mejorar el aprendizaje. O sea, Horacio, esto podría, la inteligencia podría, detectar a tiempo que alumnos, no sé, que estén en un riesgo de abandono de escuela o que necesiten apoyo adicional. O que tengan problemas de atención. Totalmente. ¿Viste cuando de pronto alguien dice, vos sabés que hay determinadas unidades o ejercicios, voy a poner de matemática, que me cuestan más que otros? ¿Viste? Claro. Que cuando uno le pregunta a un estudiante, che, ¿cómo vas con esta interpretación de tal cosa? No, profe, esto lo llevo bien, pero la que me cuesta es la unidad tanto. Siempre pasa en las propuestas de programas que a los estudiantes hay unidades que les cuestan más que otras. Bueno, lo que puede hacer la inteligencia artificial hoy es analizar, pero en tiempo real, no una vez que el estudiante no lo pudo hacer, fracasó, se sintió mal porque no lo pudo hacer, se sintió expuesto porque lo hicieron pasar al frente y le dio vergüenza poder decir que no lo pudo hacer. No, la inteligencia artificial lo detecta en tiempo real y identifica dónde está la dificultad de los errores que comete ese estudiante en forma recurrente, y con eso lo que hace es generar nuevos ejercicios específicos sobre ese contenido que le ayudan a mejorar el aprendizaje al estudiante. Pero Horacio, ¿qué pasa cuando, porque muchas veces también estaba esto, me acuerdo el año pasado, por ejemplo, me contaba una hermana con sus hijos, o conocidos que decían, no, pero mi hijo agarra la inteligencia, agarra, no sé, el chat, y hace la tarea en vez de que se lo resuelva. Claro. O sea, ¿hasta dónde está bueno, lo utilizamos como herramienta y hasta dónde estamos aprovechándonos? Me hace acordar, no sé si vos lo usaste, pero en su momento cuando nos salió la Encarta, claro, estábamos todos con la misma respuesta en la escuela. Ahí están develando la edad, eso está bueno. No, miren, el tema es así. La inteligencia artificial no es un desafío tecnológico. La inteligencia artificial es un desafío pedagógico, y ahí es donde está el quid de la cuestión. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es qué sentido tiene el uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, la inteligencia artificial los chicos se conocen al dedillo qué inteligencia artificial les resuelve cada cosa, y por lo tanto eso forma parte de la realidad cotidiana, ni siquiera te digo de la realidad de las escuelas. Donde está el problema es qué hacemos, principio, los docentes,
¿qué hacemos las instituciones y qué hacemos las políticas públicas para hacer de la propuesta pedagógica una propuesta que incluya a la inteligencia artificial, pero que no reemplace el rol ni del docente ni del estudiante? Si yo le digo a un estudiante, haceme un resumen sobre tal tema, esa es una propuesta pedagógica muy mala, muy básica y muy superficial. ¿Por qué? Porque el estudiante va a poner el texto que le toca, lo va a poner la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le va a hacer ese resumen. Sí, o resumime, lean este libro y agarran y buscan en el chat GPT, resumime el libro tal. ¿De qué se trata tal libro? Claro. Y Horacio, estaba pensando en esto que nos decís, que es lo antes, pensar en la parte del cómo, más allá de luego el desarrollo. ¿Puede generar esta implementación de la inteligencia artificial que existan por ahí en cuanto a la brecha digital que hay, primero entre tantos países y luego en la propia Argentina, por ejemplo, que hay tantas diferencias? ¿Es un desafío también en términos de brecha digital esto? Totalmente. Ahí hay una palabrita que vos mencionaste recién, Carla, que es genial, que es el concepto de la equidad. ¿Por qué? Porque la educación debe ser, todos tenemos que trabajar para eso, una propuesta equitativa. Quiero decir que la brecha digital no solo hay que medirla en el acceso al dispositivo o a la conectividad. Quiero decir, quien no tiene un dispositivo, quien no tiene conectividad, por supuesto que está muy lejos de quien tiene una, por ejemplo, banda ancha para poder conectarse. Ahí tenemos un tipo de brecha, pero la brecha que es más importante es esa brecha que debe brindar oportunidades de aprendizaje de calidad para todos, sin importar el contexto socioeconómico en el que el estudiante esté. Entonces ahí tenemos un gran desafío, que es poder generar propuestas pedagógicas integrales que brinden oportunidades de aprendizaje de calidad para todos, y ahí es donde tenemos que tener cuidado con varias cosas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no es neutral, quiero decir, allí hay lo que se llama un sesgo. Fíjense que hace unos días, el 24 de enero, fue el Día Internacional de la Educación y se conocieron algunas cifras que son importantes, que tiene que ver, por ejemplo, con que, esto lo publicó la UNESCO, hay casi 250 millones más de varones que de mujeres conectados en el mundo. Quiero decir, ahí tenemos un problema ya. Quiero pensar esto. Cuando nosotros tenemos 250 millones más de varones que de mujeres conectados en el mundo, la propuesta de la brecha no es tecnológica, sino de género. Quiero decir, tenemos que trabajar para que haya equidad en que tanto varones como mujeres se puedan conectar y puedan tener acceso a educación de calidad sin importar el género al que pertenecen. Y el otro tema es lo que se llama la gobernanza digital, que tiene que ver con qué pasa con los datos que nosotros ofrecemos cuando interactuamos para aprender con la inteligencia artificial. Porque recuerden ustedes que así como tenemos derechos humanos, entre comillas, lo que nosotros tenemos son derechos digitales, y uno de esos derechos digitales que tenemos es el derecho a la privacidad de nuestros datos. Ahora, piensen que si la inteligencia artificial puede identificar patrones de desempeño de los estudiantes y para sugerir recursos, nosotros le estamos dando paso y le estamos abriendo la puerta de todo nuestro proceso de aprendizaje a la inteligencia artificial, y una de las cosas con las que hay que tener muchísimo cuidado es qué se hace con esos datos. ¿Quién toma esos datos que nosotros brindamos abiertamente a una plataforma educativa para poder aprender mejor, pero con lo cual después no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, en función de eso tenemos esos desafíos para poder pensar en el mundo de la educación. Horacio, me encantó analizar este tema. Me encanta siempre hablar con vos porque sos muy claro y llevas un poco de tranquilidad también cuando se habla de claridad de tecnología y en este caso, bueno, la educación. Así que un beso y gracias como siempre. Un abrazo para ustedes, un beso grande, cuídense, buena semana. Igualmente, Horacio Avendaño, magíster en Comunicación Digital Interactiva.